obviamente ese Estado poderoso se quedó corto con la realidad que... Bueno, que tenemos. estaban sembradas todas las semillas. La semilla del intervencionismo estatal, del estatismo, del presidencialismo, del populismo, todas esas semillas estaban sembradas. Esto es la exacerbación de todos esos problemas. O sea, había problemas de presidencialismo, bueno, Chávez se encargó de exacerbarlo al máximo. Había problemas de intervencionismo, Chávez lo llevó al máximo. Había problemas de populismo, Chávez lo llevó al máximo. Y el relevo generacional, no se diga, Chávez ese sí lo mató por completo. No solamente el generacional, todo relevo de todo tipo. O sea, es increíble que a más de un año del presidente enfermo, en unas condiciones en que obviamente no puede ejercer su cargo, de hecho no lo está ejerciendo, ya no aparece. O sea, piense que hace un año el presidente aparecía 3 horas diarias por televisión, todos los días, 3 horas diarias. Eso está contabilizado durante más de 8 años. Y tiene un año en que no aparece ni 10 minutos diarios. El presidente no está ejerciendo el cargo. ¿Quién lo está ejerciendo? El gran incremento de la deuda ocurre cuando el presidente va a Cuba. Las grandes dádivas cuando el presidente está en Cuba. La desaparición del oro de las reservas venezolanas cuando el presidente está en Cuba. Toda esta extraña crecimiento del narcomilitarismo, del narcogobierno, mientras el presidente está en Cuba. Entonces, pareciera que el gobierno de Venezuela se ha desplazado y se ejerce ahora en Cuba. No hay relevo. No hay ninguna persona a quien el presidente de la República considere digna de ejercer su cargo, ni siquiera lo que pauta la Constitución. O sea, en este momento, de acuerdo a la Constitución, debería estar ejerciendo la presidencia el vicepresidente de la República, nombrado por el presidente Chávez. Si no les gusta el que está, que nombre otro, porque él tiene la facultad de nombrarlo. En los hechos de la planta ni siquiera figuró. Ni siquiera figuró. Ni en la entrega de territorio a Guyana figura, ni en la entrega de territorio a Colombia, ni en todo este problema de las incursiones de la guerrilla. O sea, ¿cómo es posible que hayan asesinado a 12 soldados en la frontera, unos grupos guerrilleros que obviamente están operando desde Venezuela, y de lo cual el presidente Santos y el presidente Chávez se dan por aludidos después que el presidente Uribe hace la denuncia? O sea, aquí está pasando algo muy grave, no se sabe quién ejerce el poder, obviamente no es un venezolano, y se está violando la Constitución, que es muy clara. Las ausencias temporales del presidente las cubre el vicepresidente. A propósito de su libro, su malo presidente Chávez, me permito leer el texto, en cadena nacional desde el Estado Bolívar, invito a revisar su libro. Sí, buen consejo, por cierto, ojalá que lo siga. La tesis burguesa es no al Estado, y les invito a que se revise. Luego dijo que mientras mostraba en cámara el libro, cuando se balanza galope sobre la crisis de los partidos políticos, la burguesía comenzó a elaborar su propio proyecto para adueñarse directamente del poder sin títere. ¿Qué opinión tiene al respecto? El presidente Chávez obviamente siempre habla como con un espejo enfrente así. O sea, cuando él habla de títere, ¿a quién se refiere? A su conducta con respecto a Fidel Castro. Porque yo no vi que el presidente Caldera, con quien tuve desacuerdo y tuve acuerdo, o que el presidente Pérez, o que el presidente Lucinchi, o que el presidente Herrera fueran títeres de nadie. Por poner un caso, yo recuerdo una gran discusión que tuve con el presidente Lucinchi, porque yo le expresé mi desacuerdo con el refinanciamiento que se estaba firmando. Le presenté un texto sobre eso, di conferencias sobre el tema, lo estudié a fondo. Él no aceptó mi tesis, pero 2 años después dijo que lo habían engañado. Entonces, títere mío por lo pronto no era. Con el presidente Pérez tuve también muchas diferencias, y con el presidente Caldera, reconociéndole sus méritos. El problema del presidente Chávez es que él no acepta que nadie piense. Él piensa que la única persona con derecho a pensar es Fidel Castro. Más nadie tiene derecho a pensar. Y resulta que Fidel Castro no tiene entre sus pensamientos el interés de Venezuela. Siempre ha tenido en sus pensamientos el cómo apoderarse del petróleo de Venezuela. Esa es su única preocupación. Y tiene 50 años dedicado a eso. Desde que Rómulo Betancourt lo rechazó cuando él visitó Venezuela en enero de 1959, el empeño de Fidel Castro ha sido cómo apoderarse del petróleo venezolano. Probó con invasiones, probó con intervenciones, probó con chantaje, de 1000 formas, hasta que Chávez le cayó en las manos.
Ahora, sí está planteado una revisión del Estado venezolano. El Estado venezolano no puede ser esta cosa extraña en la que Chávez lo ha convertido. La primera responsabilidad de un Estado, la primera, su razón de ser, es la protección de los ciudadanos. ¿Usted cree que los ciudadanos están protegidos? Yo invito a cualquier persona que nos esté viendo, leyendo, que reflexione sobre este tema. ¿Cree usted, venezolano, que el Estado venezolano lo protege, lo cuida, está pendiente de usted, está pendiente de su seguridad personal, de la seguridad de su familia, de la seguridad de sus bienes? Porque si la respuesta es no, tenemos que repensar lo que está ocurriendo con el Estado. El Estado no es una máquina para hacerle dádivas a Fidel Castro o a Ortega, el de Nicaragua, o a Correa, el de Ecuador, o a Evo Morales, el de Bolivia, o a la Kirchner en Argentina. No. El Estado venezolano tiene una responsabilidad con los venezolanos. El Estado venezolano no existe para comprarle armas de segunda categoría además a Rusia. Helicópteros que vemos que se caen a cada rato. Ahora resulta que estamos comprando un sistema para enviar proyectiles intercontinentales. ¿Qué tiene eso que ver con la seguridad de los venezolanos? Entonces yo sí creo y reto al presidente Chávez y a sus seguidores a que hagan esa reflexión. ¿Para qué es el Estado en Venezuela? ¿Qué papel debe cumplir el Estado? Y esa es una reflexión importante, porque hemos ido perdiendo el rumbo. Cuando se funda la democracia en Venezuela, donde juegan un papel fundamental personajes como Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, esos venezolanos tenían una idea clara, que está expresada en la Constitución del 61. Tenían una idea clara. Después se fueron desviando, lamentablemente. Ocurrieron todo el despilfarro que vimos, todo el endeudamiento, hasta que caímos en este militarismo de tercera categoría en el que estamos ahora. Entonces hay que repensar, porque el venezolano es profundamente democrático, y eso es algo que Chávez no ha podido derrotar. Esos 40 años, con todos sus errores, que fueron bastantes, también tuvieron muchísimos más aciertos. Y uno de los aciertos es que, a pesar de los errores de los gobiernos democráticos, la gente quiere vivir en democracia, la gente quiere pluralismo, la gente quiere tolerancia, la gente quiere respeto, la gente quiere seguridad, la gente quiere oportunidades. Y eso es en democracia que ocurre, no en este Estado controlado, teledirigido desde Cuba, en donde los intereses de Venezuela están en tercer lugar y predominan los intereses del presidente dictador y los intereses de quien lo maneja. Eso no puede ser. Entonces hay que repensar el Estado venezolano, creo yo.